Muy buenas noches, queridos hermanos. Bueno, estamos una vez más aquí en un estudio bíblico compartiendo aquí en directo. Nos pueden dar el retorno también, hermanos. Estamos aquí transmitiendo desde aquí desde la ciudad del Alto. Ya. Bueno, para esto vamos a entregar este tiempo a nuestro Señor Jesucristo y vamos a empezar adorándole a Él. Padre Santo, Padre bendito. Gracias, Señor Jesucristo, gracias, Padre. Gracias, perdona tus pecados, Señor, lávanos con tu sangre. No somos dignos de hablar de tu bendita palabra, Señor. Gracias, Padre, por todo. La gloria y la honra sea para ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Bueno, estamos aquí en directo con el estudio bíblico. Vamos a hablar un poco de lo que es la metafísica y también vamos a hablar un poquito de los espíritus generacionales. Para esto vamos a Éxodo 25, por favor, hermanos. Un poquito vamos a arreglar aquí la cámara. Eso. Vamos a Éxodo 25. Éxodo 25. Nos vamos a ir ahí. Y dice la palabra del Señor en Éxodo 25. Habla de los 10 mandamientos. Dice, no te inclinarás a ellas. Desde el 4 lo vamos a leer para contextualizar. Dice, no te, no te harás imagen ni semejanza. No te harás imagen ni semejanza. Eso, ahí estamos mejor. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Yahweh, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia y millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Palabra del Señor. Bueno, son dos cosas muy importantes, hermanos, que hay que analizar. Tú puedes estar en bendición o puedes estar en maldición. Y esto es bien importante porque cuando uno cumple los mandamientos de Dios, estás en bendición. Pero cuando no cumples los mandamientos del Señor, lamentablemente, hermano, estás en maldición. Y esto es muy importante entender, porque generalmente a veces no nos damos cuenta ni siquiera cómo a veces el espíritu de adivinación puede existir aún en nuestras familias, ¿no? Entonces, esto es bien importante. ¿Qué son los espíritus generacionales o los demonios generacionales? Son herencias que nos han podido dejar nuestros abuelos, nuestros padres, porque practicaban algún pecado, practicaban algo, ¿no? Entonces, esto, queridos hermanos, nosotros es muy importante estudiarlo, sobre todo en este ámbito que es la familia, para entender lo que realmente es la familia, ¿no? Entonces, primeramente debemos ser, si nosotros queremos tener una iglesia fuerte, una iglesia sólida y aún sociedades fuertes y sólidas, se debe trabajar constantemente en la familia, ¿no? Entonces, en este tiempo la familia ha empezado a ser golpeada por muchas filosofías huecas o por muchas cosas aún, ¿no? Como dice Colosenses 2:8, ¿no? Que no nos dejemos llevar por filosofías huecas, ¿no? Entonces, en este tiempo hemos ido viendo que hay filosofías huecas, hasta diferentes políticas que han atacado a la familia, ¿no? Y entre eso, ¿cuál es la finalidad de todo esto? Destruir a la familia. Pero hoy vamos a hablar de los espíritus generacionales, ¿no? Y aquí la palabra del Señor dice bien claramente, no te inclinarás a ellas, se refiere a las imágenes, ni honrarás, porque yo soy Yahweh tu Dios,
fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera, cuarta generación de los que me aborrecen, ¿no? Entonces, cuando uno practica sobre todo lo que es la idolatría, lo que es la adivinación, lo que es el ocultismo, empieza a abrir puertas y a heredar a estos espíritus. Se hereda a sus hijos, a sus nietos, ¿no? Y también tú puedes heredar a tus hijos bendición, pero también puedes heredar maldición. A eso nosotros llamamos espíritus generacionales. Y dice, ¿no? Y hago misericordia a millares los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, un poquito vamos a analizar esto de Éxodo 25. La tercera y cuarta generación. Moisés había dejado claro que los hijos no eran castigados por los pecados de sus padres. Esto es muy importante. Pero los hijos sentirían los efectos de las violaciones de la ley de Dios por parte de la generación de sus padres, como una consecuencia natural de la desobediencia, de su odio de Dios. Los hijos criados en un ambiente así impregnarían de dicha idolatría y luego practicarían y pasarían a su vez a expresar una desobediencia llena de odio. La diferencia como consecuencia servía a la vez de advertencia y motivación. El efecto de una generación desobediente sería plantear la maldad de forma tan arraigada que precisaría de varias generaciones para eliminarla. Entonces, primer punto que tenemos que analizar aquí, queridos hermanos, cuando dice no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Yahweh tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos. Muy importante. Padres, tenemos responsabilidad sobre los hijos. Podemos transmitir no solamente, se puede heredar, tú puedes padre, puedes heredar a tu hijo maldición o bendición. Por eso nosotros estamos viendo hoy en día familias disfuncionales, estamos viendo familias desarticuladas, estamos viendo familias con odio, hay rencor, a veces hay gritería en la misma familia. Esto es un síntoma muy claro que en este tiempo no estamos viviendo familias saludables. Y esto es muy preocupante, ¿no? Entonces hay una responsabilidad de los padres a los hijos. Hay una responsabilidad. Tú puedes heredar maldición o puedes heredar también bendición. O sea, puedes hacer heredar a tus hijos bendición o maldición. Y esto es muy importante especificar, hermanos. ¿Por qué? Porque si bien la palabra del Señor, como lo vamos a recalcar, Moisés había dejado claro que los hijos no eran castigados por los pecados de sus padres. Eso es algo muy claro. No son castigados por los pecados de sus padres. Pero los hijos sentirían los efectos de las violaciones de la ley de Dios. Si bien hay que puntualizar esto, si bien los hijos no pagamos los pecados de nuestros padres, ¿no? Ni de los hermanos, ni de otras personas, pero sí se sienten los efectos de las violaciones de los mandamientos de Dios y de la palabra de Dios. Estos efectos sienten los hijos. Entonces esto es muy importante. Por eso ustedes se preguntarán, mi abuelo, por ejemplo, muchas personas me decían, mi abuelo era alcohólico y yo también estoy heredando ese alcoholismo. O mi familia, mi papá, mi abuelo tenían una familia disfuncional y yo también estoy viviendo esto de mi familia disfuncional. O yo estoy heredando esto y eso se transmite, eso se hereda, hermanos. Y esto es muy importante entender, esto es muy importante analizar, hermanos. Por eso dice la palabra del Señor muy claro, dice que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera, cuarta generación de los que me aborrecen. Es una maldición. A veces podemos poner a nuestros hijos en maldición por practicar idolatría, por practicar adivinación. A veces nosotros, en diferentes familias he ido viendo,
están viendo diferentes suertes en aluminio, he visto, hacen suertes en diferentes cosas, practican la suerte, otros son agoreros, otros son hechiceros, y esas prácticas influyen demasiado en los hijos. Es por eso que el espíritu de adivinación, o a veces tú ni siquiera eres un practicante, un hechicero de gran envergadura, no, ni siquiera. De repente tú estás viendo solamente tu horóscopo, ¿no? Entonces ya estás heredando a tu hijo un espíritu de adivinación. Ya estás, este es un espíritu generacional. El espíritu de adivinación, por ejemplo, es un espíritu generacional. Y esto es muy importante entender, queridos hermanos. Esto es muy importante reflexionar. Ajá. Y además dice, los hijos criados en un ambiente así impregnarían de dicha idolatría y luego la practicarían. Los padres que practican la adivinación, los padres que practican la brujería, los padres que practican eso, los hijos también aprenden esas prácticas y ahí heredan esas prácticas que les van a llevar a maldición. No nos olvidemos que aún la psicología nos dice que el aprendizaje de los niños es a partir de la imitación. Entonces, mucho cuidado, ¿no? Esto es un espíritu generacional de adivinación. De repente tú dices, pero yo no practicaba estas cosas, o simplemente veía mi horóscopo, o simplemente por jugar veía las cartas, o hacía lecturas de las manos solamente por hacer un juego. Quiero decirte, hermano, que si tú haces, aunque por juego, sin saber de repente todos los efectos, o sin ser experto, estás trayendo a tu familia un espíritu de adivinación, un espíritu generacional. Entonces, esto es muy importante entenderlo, hermanos. Esto es muy importante reflexionar, ¿no? Y ahora vámonos a otro versículo para ir analizando, para ir analizando. No, vamos a ir viendo eso. Vamos a Deuteronomio, capítulo 18. Ahí nos vamos a ir. 18:9. Dice, cuando entres a la tierra que Yahweh tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti el que haga pasar a su hijo o a su hija en fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para Yahweh cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Yahweh tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Yahweh tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Yahweh tu Dios. Miren, hermanos, Israel estaba ya llegando, ya entró a la tierra prometida y le dice el Señor, aquí practicaban brujería, practicaban sortilegio, practicaban adivinación, practicaban hechicería, había encantadores, había adivinos, había magos, consultores de los muertos, pero tú no debes practicar esto. No. ¿Por qué le decía esto el Señor? Porque estas tradiciones de estas naciones paganas aún se pueden heredar, ¿no? Cuando una persona, por ejemplo, puede ir a diferentes lugares donde se practica santería. Yo he visto que se practica mucha santería por lo que es por Centroamérica, ¿no? Entonces, ahí la gente es algo normal que se practique la santería, que se practique el vudú, que se practique todo lo que es el neopaganismo, ¿no? Entonces, ahí es algo normal, hermano, ¿no? Entonces, el Señor dice,
Los espíritus generacionales se transmiten de familia a familia, sí, pero también se transmiten por medio de tradiciones de naciones que pueden estar practicando diferentes formas de brujería, ¿no? Entonces, eso también se hereda, ¿no? Y a eso se llama espíritus generacionales. Es por eso que lamentablemente Israel, cuando llegó a estas naciones donde practicaban eso, lamentablemente no obedecieron a Dios y empezaron a practicar diferentes brujerías como adivinación, agorería, sortilegio, hechicería, adivino, mago, ¿no? Entonces, lamentablemente no obedecieron a Dios. Y ahí es donde, bueno, muchas, aún escuelas rabínicas, una gran mayoría, hasta el día de hoy, el 95%, me animo a decir, de escuelas rabínicas en Israel, practican la cábala, practican las tradiciones aceptadas. Cábala, hermano, significa tradición aceptada, la tradición oral, que es una mezcla con brujería, ¿no? Con sortilegio. Habían aprendido lamentablemente muchos israelitas adivinación, agorero, sortilegio, hechicero. Y eso han empezado también a heredar, aún lo empieza a heredar en su tiempo el primer rey de Israel, Saúl, ¿no? Entonces Saúl empieza a consultar a los muertos, ¿no? Empieza a consultar a los muertos y empieza a hablar con muertos por medio de brujas, ¿no? Entonces eso era algo normal en Israel, porque antes se practicaba esas naciones, practicaban. Entonces son espíritus generacionales que se pasan también de nación a nación, que también puede estar también en tu familia, ¿no? Muchas personas me decían, mi abuelo era tal, a mi abuelo le ha caído el rayo, le decían, ¿no? Entonces ya hay un espíritu ahí generacional. ¿Y qué es lo que pasa con estos espíritus de adivinación? Los agoreros, los sortilegios, los hechiceros, los magos, se van a dar cuenta que siempre transmiten pobreza. Por ejemplo, tú vas a darte cuenta que los países que practican son magos, son agoreros, practican hechicería, siempre están en desgracia, siempre están hay hambrunas en esas naciones, hay terremotos, hay diferentes cosas, ¿no? Hay pobreza, ¿no? Son gente que está en la pobreza. ¿Por qué es? Porque han transmitido o han adquirido tradiciones de sus padres, de sus abuelos, la transmisión de estas prácticas de adivinación. Entonces, aquí la palabra del Señor es clara y dice, amonestación contra costumbres paganas. Cuando entres a la tierra que Yahweh tu Dios te da, no aprenderás, bien claro dice la palabra del Señor, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a hijo o a su hija por el fuego. Se adoraba en ese tiempo en Israel, hacían pasar por el fuego a muchos en este caso, a la adoración al dios Moloch, que está en el Antiguo Testamento, que se simboliza por el búho. Entonces los hacían pasar a sus hijos, los sacrificaban al dios Moloch, los sacrificaban, los hacían pasar por fuego. Y eso era un espíritu igual generacional, es un espíritu, ¿no? Generacional. A este espíritu de Moloch, lamentablemente, es el dios que simboliza también diferentes prácticas neopaganas. Hasta el día de hoy muchas naciones practican ese sacrificio de bebés o diferentes circunstancias, ¿no? Es al dios Moloch, o también en el satanismo se llama al dios Remphan, que es la estrella de Moloch o el mochuelo, que se simboliza con un búho. Entonces, lamentablemente los israelitas no hicieron caso, hacían pasar a sus hijos por fuego, ¿no? También dice la palabra del Señor, ni quien practique adivinación. ¿Qué es adivinación, hermano? Aquí es muy clara la palabra del Señor, ¿no? Porque no es lo mismo adivinación, agorero, sortilegio y hechicero, ¿no? La adivinación es practicar o adivinar el futuro según la suerte, ¿no? Entonces empiezan a hacer diferentes, pueden hacer con diferentes objetos, con cartas, con diferentes situaciones.
Entonces empiezan a adivinar el futuro, ¿no? Por medio de la suerte. A eso se llama adivinación, hermano, ¿no? Y eso estaba prohibido. El agorero en este caso, el agorero es el medium, ¿no? El que habla con el demonio, ¿no? O sea, él dice, yo hablo con el demonio y transmito esta información a la familia, ¿no? Entonces, en este tiempo hay muchos mediums, por ejemplo, ¿no? Hablan con el demonio. Blavatsky, la Elena Petrina Blavatsky era medium, por ejemplo, ¿no? Satanista. Y en este caso, por ejemplo, Blavatsky, Elena Petrina Blavatsky, había heredado esta religión, este satanismo, lo heredaron de sus propios abuelos, ¿no? Muchas personas que tienen un linaje, entre comillas, puro, ellos hablan que hay un linaje que tienen puro y que además, bueno, XZ razón, o vienen de la realeza, se practicaba siempre estas prácticas ocultistas, ¿no? Entonces, el agorero es el medio. El sortilegio significa hacer diferentes conjuros, hermano. ¿Qué es un conjuro? Un conjuro es como una receta en el satanismo, ¿no? Entonces, estos conjuros te dicen, vas a hacer a tal fecha, tal hora, cuando la luna, la luna está en tal lugar, entonces ahí tienes que empezar a hablar esto. Eso es un conjuro, es como una receta que se hace, ¿no? En ese caso también se practica lo que es la magia lunar, hermano. La magia lunar, por ejemplo, la magia lunar en el satanismo es la adivinación, es el lugar exacto, el tiempo exacto para hacer diferentes amarres, ¿no? Luna llena, las diferentes fases de la luna, ¿no? Entonces, eso es el sortilegio. El sortilegio son diferentes conjuros que puedes hacer. Ni hechicero, ¿no? Ahí el hechicero ya es más, es experto más en diferentes conjuros, ellos practican eh, diferentes, muchas personas dicen hay magia blanca y hay magia negra, dicen, ¿no? No, hay magia, la magia es una, hermano, ¿sí? La magia satanista, la blanca, la roja, la negra, la que sea, viene del diablo. Entonces, esto es bien importante, hermano, ¿no? Y dice, ni encantador ni adivino, ni mago, ¿no? Ni quien consulta a los muertos, ¿no? Hay otras, en la brujería hay otros que se especializan en consultar a los muertos, ¿no? Todo esto, hermano, es espíritus generacionales. Son espíritus, por bien claro dice la palabra en Éxodo 25. Las personas que practican esto traen desgracia a sus hijos, ¿no? Y a eso nosotros llamamos espíritus generacionales. Y esto es muy importante. Éxodo 25, por ejemplo, dice, ¿no? No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Yahweh tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. O sea, puedes heredar bendición, puedes hacer heredar a tus hijos bendición o maldición, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Es por eso, querido hermano, que en este tiempo tú tienes que ser libre de estos espíritus generacionales. De repente tu papá practicaba y tú no sabías. O de repente practicaba alguien de tu familia y tú no lo sabías. Y hoy es un tiempo que tú debes buscar la libertad, hermano, de esos espíritus generacionales, ¿no? ¿No? Por ejemplo, hay espíritus generacionales también en el campo de las artes marciales, por ejemplo, ¿no? En las artes marciales se hacen diferentes, por ejemplo, en el caso muy conocido de Bruce Lee, hermano, ¿no? Entonces, ahí está un espíritu generacional, ¿no? Porque le dijo el demonio a su papá de Bruce Lee, hermano, esto es algo evidenciado, es algo que tú lo debes saber también, que todos los hijos hombres deberían morir, ¿no? Entonces, lamentablemente, hermano, había hecho pacto pues con el diablo, su papá de Bruce Lee. Entonces, él hace un pacto para que él sea entendido en las artes marciales, porque Bruce Lee quería pelear como el dragón, también su papá, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí en la misma película, en la biografía de Bruce Lee, hermano, el demonio empieza a buscarle a Bruce Lee para asesinarlo, para matarlo. Y es ahí que de China llega a Estados Unidos Bruce Lee para escaparse del demonio, ¿no?
Ese es un claro ejemplo de un espíritu generacional, ¿no? Entonces, esto es muy importante entenderlo, hermano. Quiero orar por ti para que seamos libres también de estos espíritus generacionales, ¿no? De la adivinación, del sortilegio, de los hechiceros. De repente han practicado hechicería tus abuelos y no sabes. Y eso es lo que no te deja acercar a Dios. Es muy importante eso. Padre Santo, Padre bendito, Señor Jesús, te pedimos, Señor, por todas las personas que se han conectado y nos están escuchando. Te pedimos, Señor, que seamos libres, Padre, de espíritus generacionales de adivinación. De repente nuestros abuelos, Señor, han practicado adivinación, sortilegio, han sido magos. Te pedimos, Padre, que cortes, Padre, esa maldición. Porque, Padre, sabemos que no es tu Hijo, Señor Jesucristo, pagado en la cruz del Calvario, todas estas cosas, Señor. Y nos acogemos a esta bendita sangre para que nos limpie, Señor, de todo pecado y de maldición, Señor. También el fruto del espíritu de adivinación es el alcoholismo, Padre. Las drogas también, Padre. Te pedimos, Señor, que rompas, Padre, en nuestras familias todo espíritu de drogas, de alcohol, por este espíritu de adivinación a veces, Señor. También hay espíritus de adulterio, de fornicación, Señor. Te pedimos, Padre, que cortes todo esto, Padre, por medio de tu sangre bendita, Señor Jesucristo. Gracias, Padre, gracias, Señor Jesucristo. Sabemos que por medio de tu sangre bendita somos libres y sabemos, Padre, que tú quieres que seamos santos, Padre, y dignos y aceptados ante ti. Gracias, Señor Jesucristo. La gloria y la honra sea para ti. Amén, amén, amén. Bueno, queridos hermanos, estamos ya terminando el estudio. Esta primera parte hemos hablado de espíritus generacionales, ¿no? En la primera parte es el espíritu de adivinación y debemos tener mucho cuidado, pero gracias a la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, somos pues libres de estos espíritus generacionales. Y ya ahora ya tenemos más fuerza para vivir familias más fuertes, familias plasmadas en el amor, no en el odio, ¿no? Vamos a seguir hablando en una segunda parte, los espíritus generacionales. En una segunda parte vamos a seguir estudiando, pero también hay otros espíritus generacionales, por ejemplo, que están muy metidos en lo que son las iglesias. Por ejemplo, un padre espiritual también puede transmitir un espíritu generacional de error doctrinario a sus hijos. Por ejemplo, por ejemplo, enseñanzas metafísicas que están incursionadas en muchas iglesias, ¿no? Entonces, esto también es un espíritu generacional que se puede transmitir de padre espiritual a hijo espiritual, ¿no? Entonces, esto es muy importante tener mucho cuidado. Por ejemplo, hay hermanos que van a decir, solamente di la palabra, solamente repite, pon en tu cabeza que ya está ahí el milagro. Imagínate que ya estás bien. Entonces empiezan a trabajar en la cabeza ahí con la mente. No estoy diciendo que no haga milagros, el Señor lo hace, pero hay diferentes procedimientos que no son cristianos. Por ejemplo, imaginarte, plasmar en tu pensamiento, y eso se va transmitiendo también de generación en generación, ¿no? Entonces, los que van a esas iglesias, igual van con esos espíritus de metafísica, ¿no? Y eso es parte también de la familia. La palabra del Señor es muy clara y nos dice que no debemos traer ninguna cosa en maldición, ¿no? No podemos traer a la familia, a la casa, ninguna cosa en maldición. Entonces, eso también es muy importante entender. Y en esa parte igual vamos a hablar del espíritu generacional de falsas doctrinas, muy metidas con lo que es la metafísica. Vamos a estar hablando más adelante de eso. Esta sería la primera parte de los espíritus generacionales. Y es importante que esto tú trabajes con tu familia, por medio de la sangre de Jesucristo, rompas esas ligaduras, esas ataduras. Dios te bendiga, queridos hermanos. Dios me los bendiga. Saludos a Melanie Flores, también que están haciendo algunas preguntas. Y vamos a seguir profundizando esto. Dios nos los bendiga. La paz del Señor esté con ustedes.